necesitamos entender qué es lo que esto implica. Porque al leer la Biblia, especialmente estos pasajes de Hebreos, el capítulo 3, el capítulo 4, que la menciona, necesitamos entender qué es lo que eso implica para nuestro caminar como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia, como pueblo. ¿Qué aplicación hay para mí en esto? ¿Qué me queda a mí al ver que la Escritura expone y exhorta? Porque al leer bien Hebreos 4, exhorta. Nos está diciendo con vehemencia, con ahínco, que nosotros tenemos que conocer este reposo, esta dimensión que hay en Dios. Ahora, al entender la palabra reposo, la Real Academia Española Diccionario dice que es un descanso o dar intermisión a la fatiga o al trabajo. Es descansar, es una cesación de una actividad. O sea, se hizo una actividad, se hizo una labor, un trabajo, y luego ya se retira. Hay una intermisión o un descanso. No vaya a pensar que alguien dio una definición de lo que es reposo. Dijo, es un pozo y hacen otro pozo, ese es un reposo, ¿verdad? Eso no es, ¿ok? Eso lo da la definición Johnny González, no sé si se recuerdan de él, ¿verdad? Pero es un descanso, es una cesación de alguna actividad, una labor, una fatiga, una intermisión. Entonces también implica entrar en un tiempo, en un periodo de quietud, de paz y sin altercación. O sea que no hay una altercación, no hay una inquietud, no hay movimientos, sino que aquello cesa. A eso se implica la palabra reposo. Entonces, ya que la Biblia aborda este tema, necesitamos entonces ahora desglosar, desmenuzar y dar la aplicación para nuestra vida, que esto es lo que eso implica para nosotros. Vamos pues a leer Hebreos capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, en este momento hemos abordado tu palabra, hemos entrado, Señor, y acercado a la mesa que ya está servida. Pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, la fuente, sea el medio que nos revela tus intenciones y tus propósitos eternos en esta mañana. Dame la habilidad para poder articular estas verdades de manera que sean claras desde el más sencillo hasta el más educado, desde el más grande hasta el más pequeño. Y esto podemos asimilarlo, Señor, y recibir la verdad que nos dará vida, nos hará libres y nos ubica en tus planes eternos. Esto declaramos por Cristo Jesús, y la iglesia dice amén. Entonces, siendo que tenemos los ejemplos de la Biblia, en la cual el tema que se presenta el escritor a los hebreos, que habla acerca del reposo de Dios, cosa que luego lo vemos en las escrituras y lo menciona nada más en algunas dos ocasiones. Uno en Génesis, cuando Dios reposó de sus obras, dice la Biblia que él descansó en el séptimo día, y luego también en los Salmos, cuando habla acerca de que no endurezca los corazones porque hay un reposo. Nada más en esas dos ocasiones lo menciona en el Antiguo Testamento. Pero luego el escritor a los hebreos habla de un hecho histórico muy contundente, muy popular, muy reconocido dentro de los judíos o el pueblo de Israel, cuando él refiere o alude a la historia cuando Israel llegó a ser un pueblo numeroso y grande y bien poderoso. Fueron sacados de los egipcios después de que estuvieron como esclavos como 400 años. Y luego Dios los saca de ahí con mano poderosa, y creo que todos nosotros, la mayoría que estamos presentes, que escuchamos o los que nos están viendo en internet, han escuchado muy frecuentemente de esta historia. Nosotros los predicadores de cuando en cuando usamos estas historias de la nación de Israel para dar ciertas aplicaciones. Pero aquí vemos muy claramente que un escritor de uno de los libros de la Biblia hace referencia de este hecho y toma como ejemplo de la nación de Israel. Luego el apóstol Pablo también la menciona. Si gusta voltear conmigo en 1 de Corintios capítulo 10, el verso 1 en adelante. 1 de Corintios, el capítulo 10, del verso 1 en adelante, él nos dice que no quiero que ignoren a nuestros padres que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué se refiere el apóstol a este pasaje? Aludiendo a la historia de la nación de Israel cuando salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida. Entonces, el apóstol Pablo nos exhorta que no debemos ignorar ese hecho muy particular, donde dice, verso 2, que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y luego verso 6 cierra bien en decir el apóstol Pablo este relato histórico que no debemos de ignorar, como dice el verso 1, o pasarlo por alto o tenerlo en menos estima, sino que el verso 6 da la razón por qué. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos malas cosas como ellos codiciaron, que no seamos idólatras, que no forniquemos, que no tentemos al Señor, que no murmuremos. Y otra vez recalca en el versículo 11 y dice, y estas cosas les acontecieron, otra vez dice, como que ejemplo. Nos sirve de ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines
de los siglos. Y luego dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así como ellos también tuvieron visible la gloria, vieron con sus propios ojos, lo vieron tangiblemente, lo vieron de manera accesiblemente, sin embargo, llegaron a caer postrados en el desierto y no llegaron a su destinación. No llegaron a ver su destino. La historia luego nos dice que esa generación pasaron en el desierto 40 años dando vueltas cuando era un camino de solo unos cuantos días. Imagínense, quedaron postrados. Dios tenía que levantar otra generación para que luego entrara a poseer lo que Dios les había prometido. Entonces, ya que esto nos sirve de ejemplo, creo que debe de haber un momento de sobriedad para todos nosotros. Debe de haber un momento de evaluación, de evaluar entonces nuestro estado espiritual. Porque la exhortación en el verso 12, el que piensa estar firme, el que piensa estar firme. ¿Están conmigo? El verso 12 lo está recalcando, lo está remachando en nuestros espíritus. Mire que no caiga, mire que no caiga. Entonces, vamos ahora a tomar esta dinámica, esta característica, esta cualidad en la cual enfatiza el escritor a los hebreos. Ahora, ¿por qué digo escritor? Porque al momento nadie sabe quién fue a preciso el escritor con nombre de la carta a los hebreos. Puede haber sido el apóstol Pablo. Pero bueno, entonces cuando él habla de esto, él está haciendo relucir un aspecto de nuestra vida espiritual que no debemos de ignorar. Otra vez, el apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 10, verso 1, no ignoren, que no debemos de ignorar o tomar por menos este hecho de lo que ellos hicieron. Y luego ahora volteamos a Hebreos el capítulo 4. Entonces, ya que nosotros vemos esto, de que Dios tiene un reposo para nosotros, un descanso para nosotros, necesitamos elaborarlo un tantito más. En primer lugar, cuando la nación de Israel estaba en el desierto, hay que entender de que ese proceso, aunque fue por culpa de los hijos de Israel, que ellos permanecieron tanto tiempo en el desierto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? ¿Qué dije ahorita? 40 años, my goodness. Hace 40 años, ¿cuándo fue? ¿El año qué? 1973, imagínense, 1973, up to this day, that was 40 years ago. Can you imagine that? Imagínate eso. 40, desde el 1973 hasta 2013 estaban en el desierto. Saquen las cuentas. That is a long time. Okay, eso es mucho tiempo. Where was I? I think I was in the 7th grade, 6th grade. I was 8th grade. No estaba todavía en junior high. But anyway, imagínense. Entonces 40 años transcurrió en el desierto, pero todo estaba con un fin. Todo estaba con un propósito, porque eso iba a quedar marcado como la enseñanza, como nuestra amonestación, como nuestro ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines del siglo. Podemos vivir más superiormente que lo que vivieron esta generación a la cual alude la Escritura. Que si ellos vieron la gloria de Dios, que un monte entero fue sacudido con estruendos y relámpagos y tremendas manifestaciones de necesidades que fueron suplidas, de recursos, que cada mañana aparecía maná, Dios los llevaba por el desierto, sus vestidos nunca se envejecieron, el mismo calzado con que salieron de Egipto nunca se les agujeró, nunca se les acabó. Imagínense, si ellos vieron esa obra tan grande, ¿cuánto más nosotros? Pero dice que lo vamos a ver aún más. ¿Están conmigo? Aún más. Entonces, ya viendo esto, de que Dios nos ha prometido
este reposo, nos da el ejemplo de esta nación de Israel. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 3. El Señor dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que os ordeno hoy, para que vivan, que se multiplican y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios intencionalmente lo hizo, valiéndose de sus debilidades, valiéndose de sus dudas, valiéndose de que no le creyeron a Dios. El Señor dijo: ahora van a estar en este desierto por 40 años para afligirte, para probarte, verso 3, para hacerte tener hambre, saber lo que había en tu corazón. Señor los estaba probando. ¿Será que nosotros estamos inmunes y exentos de este proceso? No, Señor, no estamos exentos. No estamos inmunes de estos procesos de Dios, donde nos permita hacer decisiones que a veces, hermanos, nos prohíben, nos detienen, nos impiden, nos estancan, y vivimos vidas desérticas. Vivimos momentos desérticos. Vivimos en nuestra vida espiritual ocasiones y sazones donde aparece que no hay absolutamente nada. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, lo permite porque quiere afligirnos, quiere probarnos, quiere saber lo que hay en nuestro corazón, pero a la vez también quiere que nosotros le probemos de que es un Dios que no importa en qué estado en que nos encontramos, Él no nos dejará y Él siempre nos va a sustentar en esos momentos escasos. ¿Están conmigo? Siempre va a estar con nosotros. Entonces, ¿Dios los abandonó? Nunca. Hubo un momento donde Dios les falló en toda esa trayectoria desértica. Nunca. ¿Fue Dios infiel o malo en no haberles dado un recurso de lo necesario? Nunca les faltó. Y como dice en el verso 4, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, lo que compraron en el Dillard's en 1973, todavía lo estaban usando en el 2013. ¿Están conmigo? Este carro viejo ya lo quiero cambiar y nadie me lo compra. El banco ya no me da préstamos para un carro, para comprar un solar o edificar una casa. Vaya, pues estoy viviendo todavía en esto. Pero va a haber su momento, señores. Va a haber su momento. Mientras tanto, cuide ese carro. Por tanto, cámbiale el aceite, pobrecito carro. Cámbiale el aceite, no sea malo. Cuide esa casita, esa tabla que se está cayendo, Señor. Cambie esa tabla pudrida. Esa puerta de ese gabinete que está chueco, que tu señora tiene 2 años diciéndote: cambie ese bisagra. Cambie esa bisagra, Señor. Para que cuando llega lo bueno, como fuiste fiel en lo poco, el Señor te pondrá sobre mucho. Qué amén tan forzado, amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, vemos ese trato de Dios. Vemos ese periodo de trato, de proceso que Dios estaba dirigiendo y conduciendo a la nación de Israel. Entonces ya nosotros podemos entender lo que esto va a dar a significar: un pueblo que reposa,
Un pueblo que ahora descansa y cesa de sus actividades carnales. Porque ahora, ¿cómo vamos a trasladar la palabra reposo en su sentido correcto, su definición correcta, que dice es una intermisión de toda, es un tiempo de sosiego, de quietud, de ausencia de altercaciones? Entonces, a la cual nosotros podemos ahora dar la aplicación espiritual para ello, ya que la Biblia dice que hay un reposo. Ya que la palabra del Señor nos dice que hay un reposo de estas cosas, entonces vamos ahora a trasladarlo. ¿Qué significa reposar? En estos términos: es cesar de tus esfuerzos personales, es descansar en Dios y en sus promesas. Así como el cuerpo cuando descansa, ¿en dónde reposa tu cuerpo? En el sofá, en la cama, con el remote control, descansando, leyendo un libro, ahí reposando. Cierra tus ojos un ratito, descansas. ¿Están conmigo? Como los viejitos de más antes, que ya para las 2 de la tarde estaban todos bien dormiditos, ¿verdad? Entonces vemos cómo esto trabaja. Lo trasladamos ahora en nuestra aplicación espiritual. Es hacer que esa confianza y esa fe en Dios trabaja por nosotros. Ya tú no estás metiendo tus manos en el asunto. You're no longer toiling. Ya no estás laboreando. Ya no estás, a ver qué hago. A ver que si yo hago esto, muevo la mano de Dios. Si yo hago aquello, la mano de Dios. Si yo pongo una cruz ahí en la puerta de mi casa, a lo mejor me va mejor. A lo mejor si leo el Salmo 91 fuerte y en alta voz todas las noches antes de acostarme, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. A lo mejor si lo digo fuertemente, Dios va a decir, hay que hacer algo. No, hermanos míos, de ninguna forma, porque Dios no se mueve en tu desesperación. Dios no se mueve en tu inquietud. Dios se mueve en tu confianza. ¿Están conmigo? He moves in your confidence. He moves in your faith. Él se mueve en tu fe, no en tu desesperación, no en tu inquietud, no en tu molestia. Dios nunca se ha movido por molestia. Dios nunca se ha movido porque alguien estuvo ahí en un desosiego. No. Él se mueve, y la historia de la Biblia siempre nos dice que Dios siempre se movía cuando había alguien que le creía su palabra. Amén. Somebody believed in his word. Y él hacía sociedad con esa fe. Él hacía conexión con esa fe. Él confabulaba con esa fe. Él congeniaba con esa fe. Amén. Eso es lo que es ese sosiego. Let God take care of it. Deja que Dios se encargue de ello. ¡Qué confianza! Y esa confianza a veces molesta a los inquietos. Oye, no te preocupes, hombre. No fue los discípulos que cuando vieron azotados por las olas en el mar, y el Señor estaba bien refundido en la punta de la barca, bien dormido. Ronque, ronque nuestro Señor Jesús. Y los discípulos, oye maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y el Señor Jesús se levanta con un remolino en la cabeza. Hombres incrédulos no dejan dormir. Con almohada pintada aquí en el cachete. Déjame dormir. Cuando sosiega el mar con una palabra. ¿Están conmigo? Entonces molesta a los inquietos, molesta a los que por el afán hacen las cosas. Es molestoso. Le fue molestoso a Marta, que miraba a su María,
que estaba sentada a los pies del Señor Jesús escuchándolo. Oye, dile algo a esta mujer, yo estoy aquí afanada en la cocina haciendo de comer para ti y tus 12 comelones. ¡Qué bárbaro! Dile a María que se levante. Espérate, Martita, Martita, afanada estáis por muchas cosas. Escogió la mejor porción. La tranquilidad, el reposo, el sosiego, la confianza en su Señor, en descansar a los pies de Él para escucharlo. ¿Están conmigo? Por eso exhorta la parábola del sembrador el Señor Jesús cuando dice que había ciertas semillas que cayeron, la semilla cayeron en ciertos lugares, quise decir, cayó en ciertos lugares y entre ellos cayó entre pedregales, dice la escritura en Mateo capítulo 13, y donde cayó entre las piedras agarró poca raíz, y cuando vino el afán de la vida, cuando vino la prueba de la vida, secó aquel retoño porque no tenía mucha raíz. Entonces lo mismo, por el afán, el correr, la actividad, el movimiento, la preocupación, hace que la semilla de la palabra de Dios se ahoga en tu vida. No produce fruto. Entonces, por lo mismo es ahora que el Señor nos exhorta. No debemos de pasar por alto entonces el peligro en el cual podemos nosotros caer. Al no reposar en Dios, entonces estamos ahora nosotros fungiendo en otra dimensión que la Biblia lo llama como la incredulidad. Diga conmigo, incredulidad. Así voltee que está a su vecino y dígale, hermano, no seas incrédulo. Eso lo hubieran dicho bien fuerte, ¿verdad? Porque se trata de tu vecino, ¿verdad? Entonces, no sean incrédulos. Ahora, vemos entonces en la palabra del Señor, nuevamente volteando a Hebreos capítulo 4, la palabra luego lo alude paralelamente y gemelamente con la palabra desobediencia. Uno a veces usa la palabra incredulidad para aquellos que están en el mundo. Pero le voy a decir algo y con mucho cuidado, de que hay gente en el mundo que tienen más fe que los que están adentro. ¿Están conmigo? Cuando se levantan cada mañana para ir a chambear y hacer dinero, ellos tienen fe que van a sacar dinero. Ellos tienen fe. They got faith. It's one way or the other, they got some kind of faith. Me estoy explicando. Entonces, cuando la palabra usa la Biblia, las escrituras, especialmente en el contexto de Hebreos 4, capítulo 3 y 4, donde exhorta al escritor acerca de la incredulidad, no le está diciendo a los del mundo. No lo está diciendo la gente que anda allá, que no tienen a Cristo. Donde estábamos tú y yo antes, sino está refiriéndose dentro, porque eran los hijos de Israel que salieron de Egipto con mano poderosa, que vieron semejantes obras, aún así no le creyeron. No le creyeron, teniendo la oportunidad para creer en Dios, teniendo la facultad para ellos decir, wow, tremendas obras, 10 plagas bien dadas a los egipcios. Si con el primero era suficiente para decir, servimos a un Dios grande. Aún así, altercaron con Dios, dice la Biblia. Y que es reposo, libre de toda altercación. Entonces, incredulidad es algo que se puede manifestar dentro del pueblo de Dios. Ahora, note bien, hermanos míos, que el diablo sutilmente se presenta con uno. Nunca se va a presentarte a ti con cuernos, una pata de vaca, una cola, ¿sí?
Nunca se va a presentar así contigo porque uno al verlo, pues luego lo reprendes, ¿verdad? Right? Si miras semejante cosa, ay, aunque se te paren los pelos, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Hable la hermana Rebeca, la hermana Leida, para que ore, la hermana Janet, la hermana Eloísa. Son bravas para la oración. ¿Ah? No se va a aparecer de esa manera. Como ya hemos sido expuestos a la luz, ya we blew Satan's cover, ya nosotros le desenmascaramos. Entonces su forma de trabajar es a través de sutileza. ¿Están conmigo? Esa es su manera de trabajar. Entonces, la manera como lo hace es que él te avienta nada más una semillita, una idea, una imagen que ves, algo que oyes. Y si tú atrapas, si tú asimilas lo que oyes, lo que sientes y lo que ves en lo que te avienta, entonces eres presa fácil. ¿Están conmigo? Él sabe muy bien que un creyente, un hijo de Dios, que le cree a Dios, para el diablo le es una amenaza. ¿Están conmigo? Porque con esa certeza, con esa dinámica poderosa llamada fe, confianza, el diablo te puede lanzar lo que quiera, pero como uno está afianzado de Dios, creyéndole a Dios, le resiste a las tentaciones de dudar. Es una fe que descubra las obras del diablo. Y el diablo no puede trabajar en luz, entonces se hace pasar como ángel de luz. Pero te la avienta las semillas, porque incredulidad puede manifestarse muy sutilmente. Máscaras religiosas, falsa humildad. Señor, yo he sido débil por eso, yo lo merezco, no lo merezco, por lo tanto viviré así en bajeza. Ni tú mismo lo crees, hermano. Es una falsa humildad. Y hay gente que son orgullosos de su humildad, hasta dicen, me siento orgulloso ser humilde. Qué ironía, ¿no? Paradoja. La falsa humildad. La duda. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Pues de algo tenemos que morir. ¿Nunca has escuchado esas palabras? Pues de algo, we're gonna have to die of something, así que ni modo, me tocó. Eso será mi calvario. Ese será mi camino. Dios me dio este hijo tremendo. Esa es mi cruz. No, a lo mejor sea una astilla, pero no, a lo mejor es un clavo, ¿verdad? Oh, este marido mío. Me casé con el mismo diablo. ¿De veras? ¿Cómo que te casaste con el mismo diablo, señora? ¿Cómo está eso? ¿Ah? Escuchas palabras de esas, de ese calibre. Y aún muy sutilmente usamos palabras que ya son coloquiales. Este dolor de cabeza me está matando. ¿Nunca han oído de eso? Oh, it's killing me. I hate him. Uy, lo odio. What in the world are you saying, man? Be careful. ¿Qué pasaría si un día el Señor dice, de aquí en adelante en los siguientes 24 horas, todo lo que digan se cumplirá?
¡Ay, me muero de susto! ¡Pum! Ya quedó. ¡Sas! Creo que la mayoría de la congregación tuvo aquí un funeral tremendo de hermanos que a la primera quedaron, señores. Imagínate. That would be dangerous, ¿no? Eso sería peligroso. Sería peligroso. La sugestión, eso es lo que es. Porque uno sugestiona. Hay gente que escuchan una sirena de ambulancia. ¡Ay! Inmediatamente concluyen que es alguien, algún ser amado, o están esperando, o cuando el teléfono suena a las 2 de la mañana. Algunos se están riendo, es que ajá, ya mordieron esa manzanita, ya, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que la tradición dice que fue una manzana, ¿verdad? La fruta en la cual comieron Adán y Eva, ¿verdad? Pero yo digo que era una tuna. Sí, porque dice la Biblia y se taparon. Es por eso dice la Biblia. Por eso digo que era una tuna, ¿verdad? Era una guayaba, ¿no? Tengo que romper el hielo porque los veo muy serios. Ahora ya están despiertos, ahora ya. Entonces, sutilmente le tira una sugestión. Así. Mira ese dolor que tienes. Sentí algo aquí. Es una vena tapada. Fui al baño 5 veces anoche. Es diabetes. Casi también, yo también, mi tío, mi abuela, no, hombre, no, igual. Sugestión. Sugestión. Te lo avienta, te lo tira. Entonces uno llega ahora a cuestionar a Dios. ¿Será o no será? Pues me dijo el Señor que me iba a dar una casa, que iba a darme un nuevo carro, un nuevo empleo, que me iba a dar un esposo, una esposa, un hijo, me iba a dar. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? Recuerdo una ocasión, un pastor nos llevó a cenar y dijo, hermano, nosotros teníamos un nuevo miembro que llegó a la iglesia y vino y sembró en nosotros, en nuestro ministerio, una cantidad considerable. Entonces yo le dije, Dios va a bendecir la obra de tus manos. Y él tenía una parcela allá en Tamaulipas, grandísima, tenía muchos hectáreas. Y dice, y esto nada más va a ser el principio, pastor, porque ya cuando me pagan la cosecha, yo le voy a dar todo el diezmo de todas las hectáreas que tengo sembradas. Wow, y el pastor dijo, maravilloso, pues Dios te va a bendecir grandemente. Pasaron los meses y resulta que no hubo lluvia y se secó toda la cosecha, de manera que vino, creo que un viento, un solano que vino y tumbó todo el sorgo. Y vino el hombre, dijo, ¿qué pasó, pastor? Si usted me dijo que Dios me iba a bendecir, usted me dijo que Dios me iba a levantar grandemente. Y dijo, espérese tantito, los dos entonces estamos en el mismo barco. ¿Por qué? Porque así como usted no recibió nada, yo tampoco, porque me ibas a dar el diezmo de la cosecha, sí que los dos estamos parejos. Pero el cuento no terminó ahí. Dios bendijo a toda su familia que tenían un ejido, perdidos todos, durante esos meses de dificultad. Fue y los llevó el evangelio, y todos sus hijos, sus nueras,
todos se convirtieron al evangelio. Si hubiera dudado, si le hubiera dado cabida a la duda, a cuestionar lo que el hombre de Dios le declaró sobre él, entonces ahí se hubiera desaparecido la semilla. Agarra poca raíz, poco raíz, y en el momento que viene la prueba se seca. Se seca. El diablo te lo avienta de esa manera, te hace dudar. Y cuando uno se entrega entonces a ese cuestionamiento, de cuestionar cómo Dios trabaja, sus manerismos, sus dinámicas, sus formas de hacer las cosas, tener en poco, abiertamente tener en poco a sus mandamientos, aunque uno sabe que hay que hacerlo, no lo haces. Desobediencia abierta. Entonces, por eso es que la Escritura alude o asemeja la incredulidad con la desobediencia. Leamos conmigo entonces en el capítulo 4, verso 6 de Hebreos. Dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? Desobediencia. Capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12. Mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y el siguiente verso dice: exhortémonos los unos a los otros, para que no caigamos en semejante desobediencia. Entonces vemos lo horripilante que es la incredulidad, lo pernicioso que es la incredulidad, de dudar de Dios, de darle cabida al diablo a que te avienta una sugestión y que tú lo abrazas y que tú lo fomentas, dándole más cuerda a la duda. No, Señor. Parémonos firme, hermanos míos, con la palabra de verdad. Por eso la palabra del Señor dice: toma el escudo ¿de qué? De la fe, para que podéis apagar todos los dardos, las sugestiones, las ideas, los pensamientos, las imágenes, los sonidos, como dice Joaquín López Dóriga, ¿no? ¿Verdad? Y ahora, las imágenes y los sonidos, en un momento. Uno mira esas cosas, lo ve y se desconcierta cuando uno escucha tantas cosas. Al leer, yo leo las noticias todos los días, every day I read it. Y oiga, es deprimente, de verdad. ¿Cómo está nuestro gobierno, nuestro país? My gosh, it's so depressing. Es tan deprimente escuchar las noticias que está pasando en nuestra hermana república. Está tan deprimente escuchar todo lo que está pasando en las políticas geopolíticos. Oiga, terribles cosas que oprime a uno. Pero eso no es nuestra fuente de revelación. Eso no es nuestra fuente de nuestra fe. Porque lo que llega a suceder es que la incredulidad, por eso es que es horrible, el sentido de que la incredulidad cambia la habilidad de Dios en ti por tus esfuerzos carnales. Hace un intercambio de lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti y por medio de ti, por tus fuerzas carnales. Y diré nuestras fuerzas pasajeras, nefastas, horribles. No matter how much you try in the flesh, you'll never accomplish the power and the ability of God. What He is able to do in His power and His strength, your flesh will never get near it. Nunca se acercará la habilidad de tu carne, de tus esfuerzos, siquiera un milésimo de la potencia de Dios en ti. Si nada más un milésimo de la potencia de Dios lo desatas en tu vida,
hará mucho más lo que tú haces en 3 meses, en 4 meses en tu carne. Ese es el reto. Por eso la incredulidad es horrible, porque tienes un lenguaje, es un lenguaje de miedo, es un lenguaje de acusaciones. Con que Dios ha dicho. Es un lenguaje de murmuraciones. 1 Corintios 10, no murmuréis. Son vidas sin riendas. Pues sabrá Dios qué ha pasado con Moisés, así que vamos a festejar. Hicieron un becerro de oro y tuvieron ahí semejante orgías. Vidas sin riendas, desobedientes, retantes ante la autoridad. Entonces, les voy a dejar lo siguiente y quiero que anote las siguientes 5 cosas en los próximos minutitos que me restan. Viendo que tenemos tal exhortación, lo vemos aquí reunidas estas exhortaciones en el capítulo 4 de Hebreos. La primera exhortación que nos da el Espíritu Santo a través del escritor lo tenemos en el verso 1. Capítulo 4, verso 1 de Hebreos. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cuál es la primera exhortación? Número 1, temamos. Que tengamos miedo, que seamos sojuzgados por el miedo. ¿A eso se refiere? ¿Que debemos de ser movidos por el pavor? ¿De ser una gente que siempre vamos a movernos cuando hay algo retante ante nuestra vida y somos movidos por el miedo? No se refiere a eso. El apóstol, el escritor a los hebreos, cuando dice temamos, está usando el mismo término en el hebreo cuando se aludía a la reverencia o una actitud reverencial ante Dios o ante las autoridades. Cuando tú miras una patrulla, ¿por qué le quitas el pie al pedal? Dale, contésteme. ¿Mande? Miedo, respeto. ¿Y por qué se enoja uno cuando se da cuenta que fue la migra y no fue una patrulla que para? Sí, se lo hubiera dado más. Cabo era la migra. Respeto. Lo que es. Cuando está papá y mamá en la casa, ¿qué es lo que hacen los hijos? Nada que sea malo. ¿Por qué? Porque hay un respeto ante la autoridad paternal que hay en la casa. Entonces, lo mismo es cuando tenemos presencia de Dios en nosotros. Lo primero que viene, señores, es el temor a Jehová. Lee conmigo en las escrituras Salmo 111, verso 10. Alguien me lo lee por Janet, can you read it? Salmo 111, verso 10. Salmo 111, versículo 10. Esmeralda, quiero que leas por favor Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Salmo 111, verso 10. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor del Señor. El principio, la activación de la sabiduría de Dios, la activación, el movimiento de la revelación de Dios empieza cuando temamos a Dios, cuando tenemos temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. ¿Y qué más dice, hija? Dice, buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su loor permanece para siempre. Queriendo decir que cuando hay temor de Dios, hermanos, eso llega a ser el freno que nos detiene para hacer cosas indebidas.
Yo temo a Dios. ¿Por qué Josué no le entró con la mujer de Potifar? ¿Tiene uno la ocasión de hacerlo? Nadie me está viendo, es una linda mujer. Órale, échatela. ¿Tenía temor de Dios? No, ¿qué voy a hacer esto? Tengo temor de Jehová. Y salió corriendo y huyendo de ahí. Temor de Dios te detiene. ¿Por qué uno no es deshonesto cuando la cajera te da de más en el cambio o te da menos? Es así cuando nos quejamos, ¿verdad? O que no te cobró correctamente. Digo, disculpe, hija, pero no me cobraste esta pieza. Yo pudiera haber salido en la carretón. No, cóbrelo. O me diste de más. Yo te di un billete de 20 y me diste un billete de 50. Y uno puede ver que no tiene temor de Dios. ¿Quién se lo manda? Para que se le quite. Yo gané, mire, $50 y le di un billete de 20 y él me dio un 50. That will catch up to you, man. Mire, Dios no se le puede burlar. Dios no se puede burlar. Exactamente. There will be a day donde Dios va a decir, ven acá. Recuerda lo que hiciste. Eso no estaba bien. Temor de Dios te impide hacer eso. Temor de Dios te impide ser brusco, tosco, usar ciertas palabras ofensivas. El temor de Dios te detiene a hacer ciertas actitudes o poner caras cuando debe ser caras de misericordia. Actitudes positivas. Pues me lo hizo, pues también yo se lo pago. No sabe con quién se metió. Oye, espérate, cálmate, hombre. ¿No tienes temor de Dios? Exactamente, exactamente. Cambias la habilidad de Dios por tus esfuerzos carnales. La habilidad de Dios sería amarlo aunque te ofendió, tenerle misericordia aunque te debe. Exactamente, esa es la habilidad de Dios. La incredulidad entonces opta por hacer tu fuerza en tu carne. No, pues que no es suficiente la justicia de Dios. Yo también quiero justicia. Y luego si Dios quiere, yo le doy lo que le sobra. Tampoco. Existe la gran posibilidad de que el creyente puede pasar toda la vida y nunca entrar y gozar de su herencia. ¿Será posible? Sí será. It can happen. No significa que vas a ir al infierno. No significa que vas a estar ahí paliando leña para tu fuego. No significa eso. Sino significa que pudiendo haber alcanzado tu máximo nivel de vida espiritual en esta tierra, no lo alcanzaste. Porque dudaste. Le dijo Jesús a Pedro cuando se hundió en el agua, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Ibas bien? Ibas bien caminando sobre el agua, ibas muy bien, de repente hiciste caso a lo que te rodeaba y te hundiste. Por lo tanto, número 1, temamos. Número 2, oír la palabra acompañada de fe. Oír la palabra acompañada de fe. Verso 2, dice la escritura, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no los aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En inglés dice, it was not mixed with faith, the word that they heard. No había una mezcla de fe y la palabra. Sí habían oído, pero no creyeron.
Nadie puede tener facultades de creer si no tienes la palabra. La palabra debe activar en ti. Por eso es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tiene que ir ambas cosas. Escuchas, accionar. El que oye y las hace. El que oye y las hace. Después de que ustedes han escuchado la palabra en esta mañana, ¿qué nos corresponde a ustedes hacer? Hacer la palabra. Número 3. La tercera exhortación. Procuremos pues entrar, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿cuál es la tercera exhortación que nos toca, señores? Procurar entrar. Procurar entrar. Sanidades para mí, voy a procurar entrar. Prosperidad es para mí, voy a procurar entrar. Victoria es para mí, voy a procurar entrar. Restauración en mi hogar, voy a procurar entrar. Restauración en mi ministerio, voy a procurar entrar. Restauración en mi negocio, voy a procurar entrar. Amén. Tiene que ver ahora esa galla, esa fuerza interna, como dicen los argentinos, esa polenta. Che. Polenta. Fuerza interior. No lo confundas con queso que se pone, ¿verdad? Es otra palabra de polenta. Esa fuerza interna, esa galla. Ese esfuerzo. Jesús dijo, esfuérzate por entrar, porque la puerta es angosta. Muchos desean entrar, pero pocos. ¿Por qué son pocos? Porque esos pocos tuvieron polenta, che. Tuvieron fuerza interna. Tuvieron la dinámica de creerle a Dios a pesar de sus limitaciones, a pesar de carencia, a pesar de lo que sea. Yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios. ¿Qué importa? Yo le creo a Dios. Pues que dijeron, pero yo le creo a Dios. Pues que se oye, pero yo le creo a Dios. Dice, pero yo le creo a Dios. ¿Alguien alabe al Señor en esta mañana? 2 puntos más, terminamos. Número 4, penúltimo, retengamos nuestra profesión, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, que la exhortación, retengamos nuestra profesión, verso 14. Es decir, nuestro hablar, nuestra actitud, no darte por vencido, no fluctuar en tu fe. Mantenerte siempre en esa profesión, en ese hablar, en esa confesión. No le des ni una grieta a que el enemigo se meta y haga de las suyas. Pase Samuel al keyboard, Crystal. No le cedamos ni una rendija. Nuestro hablar, cuidemos lo que hablamos y lo que decimos. Careful what we say, what we speak. Let it be words of faith. Palabras de fe. Y luego, por último, la quinta y última exhortación para entrar en su reposo consiste de lo siguiente, y lo vemos en el verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora el Señor nos exhorta a que entremos confiadamente ante su presencia, queriendo decir que ahora nos ha dado acceso, nos vio digno en nosotros poder entrar. Y mire, ¿hasta qué lugar? ¿Qué es el lugar donde ahora tenemos acceso? Dice verso 16, ¿qué? Al trono de la gracia. Al trono de la gracia. ¿Qué viene
¿Qué imagen viene a tu mente cuando escuchas trono? What image comes to your mind when you hear throne of grace? Trono de gracia. Donde se sienta un rey con tanta opulencia, con tanta majestuosidad. Muestra un trono impresionante, pero dice que es el trono de la gracia. Significa de que en la gracia es algo donde Dios es puro Dios y Dios nada más. Donde Dios trabaja no contigo, sino por ti. Donde Dios solamente recibe toda la honra y la gloria y no lo comparte. No dice 50-50. Porque ya cuando entras a ese nivel, es puro Jesus. Es puro Dios. Y nada más. Ahí no huele a carne. Ahí no huele a pura carne, hermano. No, Señor. Nada. Ni una gota. Not even a scent of flesh. It's all God. Es todo Dios. No es, hermanos, que llegan momentos donde nos hartamos, nos enfadamos de nosotros tratar de hacer los asuntos y que nada da, nada produce, nada rinde. Te hartas, te cansas, te fastidias, de manera que luego llegas a decir: yo lo que quiero es a Dios. Esta semana hablaba con un joven ministro. Llegó a su momento, me dijo una historia de una trayectoria donde él había atravesado, él y la congregación y su familia. Terrible, perdieron muchísimo, muchísimo. Hasta aquí llegó al fin a decir, hasta me dijeron: mire, te damos una estrategia, te podemos mandar gente para que crezcas, que te dé. Yo no quiero gente, yo no quiero ideas, yo no quiero estrategias, yo no quiero métodos. Entonces, ¿qué quieres? ¡A Dios! Llega el momento, hermanos míos, donde tu dinero ya no va a trabajar. Puedes pagar lo que quieras, dar lo que quieras, hasta que te quedes en la calle. Tus bolsillos quedan vacíos y nada va a producir el efecto. No es hasta que es Dios, hasta que nuestros labios emitan y declaran y profesan que es solo Dios y nada más. This was all God. It had nothing to do with me. Llega el momento donde uno dice: sí, Señor, haz lo que tú quieras conmigo. Cuando llegamos a este momento, a este lugar de trono de la gracia, que dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia significa favor, oportuno socorro, puertas abiertas. En el trono de la gracia ahí no hay carencia, es decir, que llegaremos a ser un pueblo que nunca vamos a conocer o vivir en la carencia. Y si lo hubiera, tenemos acceso. El reposo viene a traernos una realización de todo lo que hemos contendido en nuestra fe. O sea, todo lo que tú has peleado, guerreado, creído, luchado, bregado, todo lo que tú has puesto de esfuerzo en tu fe, que no hubo nada de la carne. Un momento de ese reposo cuando llega y entramos en ese nivel, es el momento donde se realiza lo que has contencionado todo este tiempo. Es el momento de sosiego. Es el momento que cuando, no sé tú, pero cuando tú te afanas por limpiar la casa, por lavar el carro, hasta te da gusto, and you sort of go back and say, wow. Miras tu sala, tu recámara,
y te retractas un poquitito para ver qué limpio quedó mi casa, mi sala, que no entran los huercos o los nietos o los hijos, porque te da un contentamiento, te da una satisfacción, te llena porque hiciste algo que ahora ves la paga de tus esfuerzos. Lavaste tu carro y le das vuelta, mira, wow, cómo quedó las llantas, mira cómo quedó el armor all, mira cómo quedó la defensa, aunque tiene un trancazo, como quiera lavarla, limpiada, ese trancazo se ve bonito. Porque te da una satisfacción que hiciste algo. O cuando tú regalas a tu esposa un regalo y ella se lo pone y la presume, uno dice, yo se lo di, yo. Y aunque ella anda, mira lo que dio mi viejo, mira lo que me dio mi viejo. But it gives you satisfaction. It costed you efforts. Te costó esfuerzo, pero hay una gratificación. Lo mismo es cuando tu fe te ha batallado, tu fe ha bregado, tu fe ha luchado. Y miras luego el resultado de tu esfuerzo de orar, de buscar a Dios, de confiar en Dios, descansar. Llega el momento que reposas de toda esa actividad, porque Dios te dice ahora, disfrútelo, hijo, gózalo, hija, recibe ahora la recompensa de tu fe. Oh, gloria a Dios, salga la alabe al Señor, aleluya. Por lo tanto les digo, queridos, viene un tiempo de recompensa. Viene un tiempo de cosecha por tus esfuerzos. Viene un tiempo de victoria sobre tus batallas y conflictos y luchas. ¡Aleluya! Yes, 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 yes. I said it's coming, it's coming, it's coming, it's coming. ¡Hey! Viene, viene, porque viene, porque viene, porque viene. Va a haber el día donde ahora ya no vas a derramar lágrimas de angustia. Ahora van a ser lágrimas de gozo, de alegría, de felicidad. Yes, yes, you've been faithful, Lord. Has sido fiel tú. Porque mira las promesas. Termino leyendo estos versos. Ay, hermano, ¿cuándo va a terminar? Espérese. Deme chance. Déjeme crearles hambre un poquitito. Acá ahorita están los restaurantes llenos. Espérense. 1 de Corintios 15, 58. Así que, hermanos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gálatas 6, 9. Espérese tantito. No se me despuesen, espérese tantito, no se me deschonguen. Gálatas capítulo 6, verso 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. De hacer bien, dice, no hacer el bien, hacer bien. Do good. Not do what's good, because that's convenience. Porque si yo hago lo que es el bien, es conveniencia. Voy a hacer el bien esta vez, nada más por esta vez. Por la próxima, no sabes con quién te has topado. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que no desmayen, señores. No andan ahí comiéndose las uñas, no andan ahí jalándose las greñas. Tranquilos. Tranquilo, aunque esa tranquilidad choca al que está ahí. Ay, pero ¿por qué no te preocupas? ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no estás ahí afanado, afanada? Oiga, pues ponte a chillar, a llorar como los demás gentes. A mí se me hace que no le importa. Porque mire cómo duele, mire, ronque, ronque. Mire, no siente. No, esa es tu confianza. Hebreos 6:12, último verso. A fin, no os hagáis perezosos. Así que voltea que está a su lado y diga, hermano, no se haga perezoso.
Dígaselo. A ver, hermano, no se haga perezoso. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo heredaron las promesas? Por la fe y la paciencia. Así que nos toca hacer, tener fe y paciencia. Puestos de pie, por favor. Aleluya, gracias, Señor.